¿Sí? No. Este sí, vale. Bueno, esperamos que os estén gustando las jornadas, que estéis a gusto, que hayáis comido muy bien y bueno, que disfrutéis de la tarde que viene ahora. Esta segunda parte es más práctica y bueno, hemos querido pues en este espacio de ecotopías, de imaginarios y demás, dar un espacio al arte. Al final el arte es lo que nos permite imaginar, es lo que nos permite crear y pues es muy importante para esta parte de creación de ecotopías feministas. Para ello contamos con Blanca de la Torre. Ella es comisaria, historiadora del arte y en su trabajo relaciona las artes visuales, el ecofeminismo, la ecología política, las prácticas artísticas sostenibles y bueno, ha trabajado en multitud de exposiciones, ha dirigido proyectos, seminarios, talleres como el que nos enseñará aquí hoy y bueno, también ha estado en residencias curativales y espero que la disfrutéis muchísimo, que os guste y os dejo con ella. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias a todas y a todos. Ya lamento que me haya tocado en la hora de la siesta, espero que no os durmáis mucho. Y quiero agradecer especialmente a todas mis compañeras porque yo no he podido estar prácticamente nada activa en la preparación de estas jornadas y la verdad es que se han comido todo el trabajazo. Entonces quiero agradecer especialmente todo ese esfuerzo porque, bueno, lamentablemente por temas de trabajo estoy casi siempre en tránsito y no puedo, digamos, ejercer la militancia tanto como me gustaría, ni muchísimo menos. Y bueno, la jornada la vamos a dividir en dos partes. Vamos a tener una primera parte un poco más teórica donde os voy a mostrar algunos de los proyectos que he realizado y luego vamos a hacer una segunda parte en grupos para esbozar o proponer o plantear algunas ideas de lo que serían posibilidades de proyectos artísticos que trabajen en esta línea de construir ecotopías. Realmente toda mi práctica se desarrolla en esa línea, precisamente porque considero que la distopía, el pesimismo y el colapsismo es muy paralizante. Y creo que desde el sector cultural y artístico tenemos una responsabilidad a la hora de precisamente alentar la posibilidad de construcción de esos otros futuros y creo que tenemos una responsabilidad a la hora de construir nuevos relatos. Es evidente que los relatos han fallado, los que teníamos hasta ahora, y creo que la cultura, las artes y la creatividad en general nos permiten abrir esos otros espacios que precisamente abren esas puertas o dibujan esos otros futuros que queremos habitar. Si no somos capaces de esbozar qué mundo queremos habitar, pues difícilmente podemos dar los pasos o construir las hojas de ruta, ¿no? para construirlos. Y ahí es donde creo que el arte nos abre pues, un mundo de infinitas posibilidades. Yo siempre comento que el arte es ese lugar donde todo es posible aunque nada es necesario y creo que eso pues de nuevo abre un intersticio maravilloso y precioso. Y cuando hablo además de arte, lo hablo de una manera súper expandida. Los proyectos que os voy a poner tienen más que ver con exposiciones, pero yo realmente desarrollo los proyectos en todo tipo de formatos. Y creo que simplemente consiste en construir dispositivos para pensar desde otro lugar a partir de prácticas creativas, las que sean, todas son válidas. Lo importante es ser capaces de pues, dibujar esas otras alternativas y esas otras posibilidades. Y eso es lo que quiero que después hagamos entre todas, ¿no? En común. Así que os voy a poner algunos de los ejemplos. Es eso, en todos los casos yo trabajo en esa línea. También es verdad que busco siempre de alguna manera generar contrarrelatos que de alguna manera, no quiero decir rompan porque me parece un tanto pretencioso, pero que sí de alguna manera remuevan las bases o los cimientos en los que se ha basado la sociedad, como son lo que yo llamo la tríada CPC, ¿no? Capitalismo, patriarcado y colonialismo, y que como tal son las bases sobre las que también se han asentado nuestras instituciones culturales y artísticas. Y encuentro que en general en los proyectos culturales y en las instituciones y en la mayoría de los museos que veréis,
hay una distancia bastante grande entre lo discursivo y los modos y las metodologías en que se desarrollan todas esas programaciones. Y ahí es en esa distancia o en ese acortar esas distancias donde yo procuro situarme. Entonces, busco un poco acortar esos caminos y que ese plano más discursivo y más de contenidos, de hablar de todo eso, se vaya acercando a pues cambios más estructurales o más sistémicos a la hora de desarrollar esos proyectos o esas programaciones. Bueno, voy a comenzar con la Bienal de Cuenca, es Cuenca, Ecuador. Ya no sé si están las compañeras y compañeros de Ecuador de antes, ya se han ido, ¿no? Qué pena, porque me hizo especial ilusión que estuviesen aquí, porque realmente sí que es un país en el que pues, pasé mucho tiempo y tengo especial cariño. Y he querido empezar por la Bienal porque es lo que me permitió un poco aplicar parte de las metodologías o de los proyectos que yo he venido realizando, más en museos, en instituciones o en formatos algo más pequeños, a un formato de Bienal. Pero, a su vez, lo que me permitía era deconstruir o desmontar un poco ese concepto de Bienal que siempre tiene que ver pues, como los grandes festivales, ¿no? Como todo a lo grande, vamos a tener montones de artistas, vamos a tener montones de espacios, ¿no? Como ese tipo de pues eso, proyectos muy pretenciosos que invadan todo y que no dejen luego ningún tipo de semilla en el lugar. Entonces, bueno, intenté como, en la medida de lo posible, darle una vuelta a todo eso. Esto que veis aquí es el subtítulo. El título era La Bienal del Bioceno y el Bioceno responde a un concepto que ya llevo años utilizando como alternativa del antropoceno, precisamente porque bueno, creo que el antropoceno elude todas las connotaciones ecológicas, políticas, especialmente coloniales del deterioro ecológico del planeta y me parece que necesitamos términos mucho más positivos y creo que el bioceno pues eso, apela a esa nueva era que sitúe la vida en el centro, ¿no? Podemos pensarla como ese post-antropoceno y vamos a empezar a pensar bueno, pues eso, en esa clave positiva, ¿no? Ya tenemos muy claro qué es lo que nos ha llevado a esta situación, vamos a pensar cómo podemos desarrollarnos, cuáles pueden ser los puntales para esta nueva era. Y luego el subtítulo era cambiar el verde por azul como un guiño al greenwashing, ¿no? Y a todas esas estrategias de greenwashing a las que nos tienen acostumbrados, no solamente en las empresas, sino yo creo que es algo que se ha expandido a todos los sectores, incluido el sector cultural también y artístico. Y bueno, pues la Bienal, en la Bienal tenía un protagonismo especial, pues el agua, la pérdida de biodiversidad, todo tipo de extractivismos, por supuesto las comunidades indígenas, etcétera, 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 y todo ese largo etcétera, que es muchísimo más complejo e interconectado que aquel que nos hizo creer en el verde como el color de la ecología, ¿no? Entonces, para mí, esto era como un guiño simbólico, ¿no? De vamos a cambiar el verde por azul para empezar a pensar con ese ángulo más amplio. Y a partir de aquí trabajé con estos tres ejes que se interconectaban. Uno tenía que ver con el conocimiento ancestral y tradicional, pues recuperando todas esas otras epistemologías, los saberes del campesinado, de las comunidades indígenas especialmente, ¿no? Y bueno, todos los conocimientos también bioculturales, ecofeminismo crítico también, bueno, o ecofeminismos, realmente ahí crucé también varios tipos de ecofeminismos, y escenarios futuribles, entendiendo el arte y las prácticas creativas como espacios de posibilidad para crear futuros probables y posibles. Y este es uno de los puntos en los que me quería también centrar, por si luego os parece que en los proyectos trabajemos en esa línea, incorporemos algo parecido, que es el decálogo de sostenibilidad. Generalmente cuando desarrollo cualquier tipo de proyecto, busco generar o un decálogo de sostenibilidad o toda una serie de parámetros de sostenibilidad a seguir que creo al principio del proyecto para que todas las personas que van a estar involucradas en ese proyecto, tanto internas como externas, vayan siguiendo y vayamos trabajando en colectivo también, ¿no? Para llevarlo a cabo y para intentar pues que todo el ciclo de vida de ese proyecto se desarrolle de una manera pues más sostenible. Os los voy a comentar así muy por encima, los 10 estaban, como veis, están súper relacionados unos con otros. Ecofeminismos, por supuesto, en la oficina éramos un 70% de mujeres, de hecho,
y las artistas, el grupo, o sea, la selección de artistas que hice fue como de un 67-68% de mujeres artistas. Estamos hablando de una Bienal que lleva desde los años 80 y jamás había llegado ni siquiera a números de paridad, nunca había llegado ni a un 50% de mujeres artistas. También lo pensamos como desde la ecodependencia y la interdependencia, o sea, de cómo podemos trasladar esa idea de codependencia e interdependencia a nuestra manera de trabajar, a la propia fundación y a los propios equipos, ¿no? El menos es más, lo mismo, reduciendo todo, pues reduciendo los espacios expositivos, pero dejando mucho más espacio a cada uno de los artistas, haciendo que estén todos también muchísimo más cerca, todos los espacios estaban pues eso, bastante cercanos. Para mí era muy importante que nadie tuviese que tomar ningún medio de transporte para ir de un espacio a otro, que hubiese que caminar y que ese caminar además se entendiese como parte del proyecto, ¿no? Como parte de ese disfrutar de esa propia experiencia. Y así un poco todo, pues muchísimos menos artistas, muchísimas menos obras. Por supuesto, en relación con la reducción de huella ecológica, pues buscamos reducir prácticamente todas las huellas, sobre todo la de transporte. Solamente hicimos transporte de 2 obras internacionales y el resto, pues la apuesta fue esta, ¿no? Producción local y de kilómetro cero. Y además que toda esa producción, a ser posible, al máximo, fuesen materiales naturales y biodegradables. Y de nuevo en relación con ese punto que os comentaba de conocimiento ancestral y tradicional, con esa recuperación de esos materiales y de esas artesanías y de esos modos de trabajar y saberes en torno a esos materiales también tradicionales, ¿no? Entonces, bueno, los artistas trabajaban mano a mano con los artesanos y con las comunidades de la zona para crear las obras in situ. Discurso positivo, lo mismo, yo creo que ya hemos tenido suficientes distopías y escenarios apocalípticos. Bueno, las 10 R's, luego las comentas si queréis rápido. La idea de comunidad era clave también, el pensar que yo creo que la mayor parte de este tipo de proyectos se desarrollan de manera muy paracaidista, ¿no? Del yo llego aquí, aterrizo y implemento mi proyecto, ¿no? Y después ya tengo unos fantásticos equipos de mediación que ya se encargarán de mediar. Y yo creo que tenemos que empezar a trabajar desde el otro lado. Primero hay que escuchar, primero hay que ver qué necesita la comunidad y crear ese proyecto con la propia comunidad, ¿no? Y luego, pues eso, involucrarla pues desde el principio en todos esos procesos también de producción para que además revierta en la propia economía local, ¿no? Y el tema de crecimiento y buen vivir, que en este caso era llevado sobre todo a la idea del sumac causai, que es un poco esa idea del buen vivir, pero desde la comunidad quechua, que como bueno estábamos en los Andes, procuramos llevarlo más hacia ese sitio. No son exactamente sinónimos, buen vivir y summa causai, pero bueno, van en esas mismas líneas. Y finalmente eso, trabajar la economía circular al máximo. En este caso especialmente lo hicimos con un programa de cierre de la Bienal y de donaciones de buena parte de los materiales que habíamos utilizado para hacer las obras. Entonces, pues estuvimos como un tiempo trabajando con las comunidades para ver cómo esas comunidades se podrían beneficiar también de parte de las piezas que habíamos producido, ¿no? Bueno, estas son las 10 R's que utilizamos. Lo que voy a hacer con todos los proyectos es pasar bastante rápido por los proyectos artísticos, no me voy a detener en cada pieza, porque lo que me interesa más es que veamos la perspectiva, digamos, curatorial, casi también o de gestión de cómo se hacen los proyectos desde lo global, más que en las piezas específicas. De hecho, ni siquiera os he traído como imágenes de todas las obras, pero si alguna os interesa al final, tengo también catálogos y publicaciones de todo y felizmente comparto los PDFs con quienes quieran. Por ejemplo, eso, Ana Teresa Barbosa, esta es una artista peruana, todas las obras las realiza con los materiales que ella encuentra in situ, aprendió a tejer de su abuela y todos son materiales que ella crea, materiales naturales y que tiñe también con las propias plantas de su entorno. De hecho, este es un mapa que a la vez mapea o cartografía ese territorio de cada uno de los colores, de dónde ha conseguido cada uno de los colores de las piezas que utiliza, o Augusto Vallardo, que trabaja con diferentes comunidades de la Amazonía y que crea esta especie como de maloca y bueno,
creó o desarrolló varios programas también con algunas de las comunidades, entre ellos un programa de cine también indígena, o Marietic Chaport, está también inspirado en otro tipo de construcción de la Amazonía, en este caso de las palafitas, y el mural que tenéis detrás tiene que ver con el hecho de que Ecuador fuese el primer país del mundo en incorporar los derechos de la naturaleza en su propia Constitución en 2008, ¿no? Por lo que pues eso, la naturaleza ya pasaba por primera vez a ser sujeto de ley. Pero además fue muy bonito porque mientras estábamos realizando este proyecto, en 2001, justo sucede, este es como un primer plano del mural, pues mientras estábamos justamente desarrollando esta producción, hubo también otro referéndum en la propia región de Cuenca, por el que se sometió también a votación popular la prohibición de las actividades extractivas en algunas de las fuentes de agua de la región, y salió por mayoría la prohibición por un 80%. Lo cual sí, pues fue bastante emocionante, además, pues en este contexto, ¿no? O esta es Tania Candiani, es una artista mexicana, y ella lo que hace es crear estas instalaciones sonoras a partir de telares circulares. Eso que veis ahí son telares circulares de una industria, la que es la mayor industria, de hecho, de Cuenca, que fue además la que marcó el paso a la industrialización. Y ahí lo que hicimos, tanto en este caso como en muchos otros, fue ir y decir, bueno, enséñanos tus almacenes y dinos qué podemos coger de aquí, ¿no? A mí siempre me encanta como todas las posibilidades que hay en la basura, en los restos y en las naves industriales de todas las fábricas y demás, que hay unos materiales fascinantes con los que crear cosas, ¿no? Y en este caso, pues estos 4 telares en desuso, lo que hizo Tania es convertirlas en arpas. Y las convirtió en arpas de agua con ayuda o con la colaboración de una comunidad de luthiers de allí. Y la parte de arriba, las cajas de resonancia que veis, van marcadas por cada una de ellas por los trazos de cada uno de los 4 ríos que bordean la ciudad de Cuenca. Con lo cual, cuando suenan, digamos que simbólicamente está sonando cada uno de los itinerarios que recorre el propio río. Y a su vez, eso que veis colgando de ahí arriba son los propios itinerarios de esos ríos, bordados también por una comunidad de bordadoras de allí. No sé si os había traído el vídeo para que vieseis cómo suena, pero no sé si lo he incrustado bien o no. Veo que no. Bueno, era solo para que vieseis un poquito cómo suena. Estaba conectado como con unos motores y unas plumas que automáticamente hacían sonar las esculturitas. Bueno, voy a pasar un poco más rápido por si no acabo nunca. Esto eran retratos de agua, de Carolina Caicedo, de ríos de diferentes lugares del mundo. Esto era una instalación, es que decía que no me iba a detener en las obras, pero me emociono tanto con algunas que no puedo evitar ponerme a hablar de ellas. Está inspirada en cuando a Máxima Acuña le dan el premio medioambiental Goldman en 2016 por haberse resistido a vender o a irse de su pequeño terreno ante la compañía minera Newmont y prevenir así lo que habría sido en ese momento la mina a cielo abierto, batajo abierto más grande en ese momento de Latinoamérica. Cuando Máxima gana el Goldman, lo que hace al salir a dar el discurso es ponerse a cantar. Y en ese cántico lo que hace es cantar y narrar todas las represalias que Newmont, ¿no?, a las que se había venido sometida durante muchísimo tiempo, precisamente por esto. Entonces aquí lo que hace la artista es, a ver, aquí veis, lo que hace es analizar las frecuencias de esos cánticos de Máxima Acuña y recrearlas con esos hilos de oro con piritas colgadas. Y en esa puertecita que veis ahí al fondo, conduce a otra sala contigua, que era esta que veíais antes, donde en el suelo crea una alfombra con todos los tipos de patatas diferentes de la zona, porque la plantación de Máxima Acuña era básicamente también de patatas, y en las paredes recoge fragmentos de esa canción, bordados también por unas bordadoras, en este caso peruanas, con hilo dorado. Bueno, voy a pasar así, ahora se llama rapidito. Regina José Galindo trabaja con extractivismo hídrico y es una artista de Guatemala. Y aquí lo que creó es una escultura gigante con comunidades de allí, eran como más de 1000 personas, para hacer pues esa especie de escultura gigante, también a modo de performance, donde todos caminaban
bajo esta lona de río. O Amor Muñoz, esto es una escultura sonora con forma de canoa invertida, y ves que en la parte superior hay unas células fotovoltaicas que se activan al estar además en esa especie de lucernario. Entonces, cuando te metías debajo de la canoa, sonaba sonido del agua, como si estuvieses dentro del río. Ahí veis. Esto eran máquinas para el fin del mundo de nuevo, siempre en clave positiva, como hablábamos mucho de darle la vuelta a esa noción del fin del mundo, como venga, vamos a empezar a pensar el fin del mundo como el fin de este mundo que nos ha llevado hasta esta situación y como el inicio de ese otro que tanto necesitamos, ¿no? O Rosella Viscotti, aquí esta foto es que es malísima, entonces la verdad que parece simplemente un montón de mantas en una mesa, pero en realidad era una escultura que tiene las medidas exactas, que lo que hace es estar cubriendo los retratos de las dos únicas pinturas, o sea, de dos pinturas de las dos únicas mujeres que han sido directoras de la Casa de Cultura de la Zuay. Entonces esto era como toda una sala muchísimo más grande, toda llena de los retratos de todos los que han sido los directores de la Casa de Cultura. Las dos únicas mujeres estaban al fondo y en la parte de abajo. Y bueno, pues ella crea esta instalación para que al llegar, pues eso, en lugar de eso lo que te encuentres es una escultura colaborativa que ha creado además con mantas de mujeres ecuatorianas, ¿no? También para aludir a esa idea del cuidado, ¿no? De las tareas de cuidado y de las redes de apoyo mutuo. Ahí las veis en primer plano, ¿no? Que al final parece casi una pinturita más que otra cosa. Bueno, propuestas ecotópicas precisamente de Marima Tingley en torno a los ciclos del agua. Ahora sí voy a ir un poco más rápido porque si no, no acabamos nunca. En esta me tengo que detener. Esto es Paul Rosero, es un artista ecuatoriano que lleva años trabajando para crear esta especie de bosques como de cactus o de suculentas, que en realidad están hechos con restos de redes fantasma, de las que quedan varadas en el mar, en la playa, que la ha ido recogiendo, y restos de colillas de cigarrillos. Entonces, con esos restos plásticos los meten en moldes en realidad de botellas de plástico y crea una serie de micelio de hongos con los que al final se generan estas estructuras vivas, que en realidad parecen cactus. Están vivas, por supuesto van creciendo y a la vez van absorbiendo el propio molde, o sea, las propias botellas y moldes de plástico con los que los hacen quedan absorbidos también por el micelio, ¿no? Y entonces sí, a ver, en la siguiente igual lo veis más de cerca. Eso que veis arriba, de hecho, que parecen como lamparitas, en realidad también es agua dispersada para que se vayan manteniendo vivos. Ahí igual las veis un poquito mejor, el micelio. De hecho, estas, las grandes, tienen como un año, así son como un año así más o menos de crecimiento. Las pequeñitas en 2 meses o así ya puedes tener una plantita creada de micelio de restos, vamos. Bueno, Asunción Molinos Gordo, igual, ella trabajaba con artesanos ecuatorianos para recuperar las tradiciones de alfarería prehispánica, de los recipientes que se utilizaban para transportar agua. Y ella lo que buscaba es crear esta especie de tótems también para hablar de la importancia, ¿no?, de cuidar el agua, especialmente en el momento justamente en el que yo la invito a crear esta pieza para la Bienal, era cuando se había anunciado que el agua había empezado a cotizar en los mercados de bolsa de Wall Street. Elizabeth Cerviño, esto era un poema sobre ese túnel en el suelo, entonces que se iba erosionando cuando lo ibas atravesando. Estos eran esculturas de hielo con semillas que se iban deshaciendo y luego simplemente pues caían a la hierba y ahí siguen creciendo. Karina Aguilera-Swirsky, esto era un proyecto que especulaba sobre cómo las ruinas incas de Inga Pirca podían haber sido en realidad construidas por una comunidad de mujeres indígenas, porque le llamaba mucho la atención cómo había todo un misterio en torno a cómo habían sido construidas estas ruinas, y era increíble cómo encuentras más referencias o parece más factible que hayan sido construidas por extraterrestres que por una comunidad de mujeres. Entonces, bueno, lo que hace es recrear cómo todo ese proceso de construcción de las ruinas. Todas estas piezas, por ejemplo, están creadas solo con restos
materiales de Natalia durante su casa, durante el confinamiento, de hecho, solamente con restos, o Fabiano Cueva en torno al desmontar un poquito el mito Humboldt. Esto eran una serie de alfombras donde eran alfombras de totora además, que es un material también biodegradable, y estaban en la entrada de cada uno de los espacios y tenían grabadas frases frases de grandes pensadores, científicos y filósofos de la historia, donde se ven claramente esas relaciones, ¿no?, de dominación tanto sobre las mujeres como sobre la naturaleza. Y la idea esa era, pues eso, pisarlas. De hecho, era muy graciosa la reacción de la gente, porque, claro, estaban como felpudo al principio, entonces mucha gente pasaba y no se daba cuenta, y cuando se daban la vuelta a veces y leían, había algunas que volvían otra vez como a dar el salto y voy a pisotearla bien ahora, ¿no? Y quedaron hechas polvo, de hecho estas sí que quedaron hechas polvo después de la Bienal. O estas esculturitas, por ejemplo, están creadas con filtros de carbono, filtros de automóvil, de coches y de camiones. Entonces él colaboró con diferentes talleres de automóviles locales y se iba llevando todos los filtros y creaba todas las esculturas con esos filtros de carbono. O María Teresa Alves, estos son toda una serie de entrevistas a agentes forestales indígenas de la Amazonía, en Brasil. O Glenda León. Glenda es una artista cubana. Este es solo uno de los ejemplos. Creó toda una serie de bordados de formas de salvar el mundo. Y ella lo que hacía era recuperar toda una serie de drogas que en Occidente siguen considerándose drogas, pero dentro de las cosmovisiones indígenas siguen siendo puertas hacia otro mundo, ¿no?, y hacia el conocimiento interior. Y entonces ella las propone como esas formas de salvar el mundo, pues como esta que tenéis aquí, que ella, bueno, no sé si llegáis a leerlo, pero dice: forma de salvar el mundo número 2, rociar con ayahuasca el mundo entero durante 15 días. Y entonces propone, pues eso, este helicóptero rociando ayahuasca durante el mundo. Y así tiene como toda una serie, pero con diferentes tipos de sustancias. Y para la creación de estos también estuvimos colaborando con una cooperativa de mujeres indígenas que hacen unos bordados maravillosos. Estas serán, bueno, otro tipo esta es otra, lo mismo pero con silovicina y así. O aquí, bueno, Úrsula Biman. Este es un proyecto que es parte de una co-creación de una universidad indígena en el territorio Inga de Colombia. Y lo que hace es, pues lo que busca es conjugar precisamente todo el conocimiento tradicional indígena en torno a la inteligencia de las plantas con los descubrimientos científicos en torno a neurobiología vegetal, para un poco también situar en el mismo plano ese conocimiento más académico con el conocimiento indígena tradicional, ¿no?, y buscar como esos puentes de diálogo. Y luego, bueno, aquí incluía también ADN de la selva, pero un poco más rápido porque si no, no acabamos nunca. Esto era una enciclopedia alternativa de extractivismo de Ecuador. Esta es una pieza con un espejo de agua creado en Svalbard, en Noruega. Ah, bueno, y estas que tenéis aquí, estos son una serie de intervenciones. En realidad esto era como todo un jardín interior entero, ¿eh? Esto es solo para que veáis el primer plano. Y son unas esculturitas que crea Juan Zamora, descelularizando, o sea, cogiendo hojas caídas, las descelulariza y con resina ecológica lo que hace es hacer como el molde e inyectar bioluminiscencia natural. Él cogía bioluminiscencia natural del mar y lo que hace es, entonces la inyecta y estaban en el jardín todas las hojas, él lo que hacía era mezclarlas, ¿no?, y las iba como enganchando en los arbolitos. Durante el día se iban cargando de manera natural de luz y por la noche pues se iluminaban y quedaban, pues eso, se iban iluminando. Y luego él también con eso crea la tinta bioluminiscente también para hacer algunos de esos dibujos también que veis por ahí. Y entonces, bueno, él siempre fabula también y especula con eso, con el que pueda llegar un día en el que podamos también iluminar, ¿no?, nuestras ciudades con bioluminiscencia natural. Y este es simplemente un ejemplo del merchandising que hicimos con todos los materiales gráficos.
¿Por qué? Porque evidentemente lo de utilizar materiales naturales y biodegradables al 100% a mí a día de hoy me ha resultado imposible, siempre en algún punto pues no es fácil. Entonces lo que yo hago en los proyectos es al menos buscar la manera de darle una segunda vida a todo esto. En este caso, Cuenca, al estar en mitad de los Andes, sufre unos cambios de temperaturas súper extremas, entonces no había ningún material exterior que pudiese aguantar tantísimos meses que no tuviese algún tipo de componente plástico. Entonces, bueno, pues lo que decidimos es, vale, pues si tenemos que hacer eso y no nos queda más remedio, al menos lo que haremos es todo el merchandising de la Bienal, en lugar de que esté disponible durante el desarrollo de la Bienal, pues se hace después y se hace pues con todos esos elementos que realmente no vamos a poder pues utilizar, donar o que no vayan a la basura. Vamos, estos son algunos de los ejemplos. Por ejemplo, ¿ves? Eso era una de las propias cartelas de las obras que las habíamos hecho también de tela. Bueno, otro ejemplo. Como no veo la hora, avísame porque a mí si no, yo puedo estar aquí días. Vale. Sí. Entonces voy un poquito más rápido. Este es un proyecto que tenía 2 capítulos. Esta primera parte fue desarrollada en Belgrado, en el Museo de Arte Contemporáneo de Belgrado. Y ese título que veis ahí, Overview Effect, lo tomamos de un concepto que acuñó Frank White para describir el choque cognitivo que sentían los astronautas cuando veían la Tierra por primera vez desde el espacio. Y a nosotros, digo nosotros porque lo comisariaba con Soran Erik, que era el comisario del museo en ese momento, y a nosotros nos parecía como una metáfora muy gráfica y muy interesante para entender la perspectiva que deberíamos adoptar también para comprender todas esas capas de interconexión en torno a la justicia ecológica y climática, ¿no? Y entonces lo que hicimos fue dividir, bueno, voy a explicaros ahora la segunda parte y luego paso a esto, para no liaros. Entonces esta fue la primera parte. Y luego, 2 años después, hicimos una segunda parte en Canarias, en el Museo de Las Palmas, que fue con los pies en la tierra, que era darle la vuelta y darle un giro a ese overview effect, ¿no? A esa perspectiva. Era como, vamos a trabajar exactamente los mismos temas, vamos a tratar lo mismo, pero girando, para mostrar que en realidad se llegan a las mismas conclusiones. Era un poco lo que nos interesaba. Entonces, lo que hicimos es desarrollar esta estructura que llamábamos como Ecolabs, como de 6 capítulos o 6 ámbitos de investigación que también operaban de manera interconectada y que no solamente eran la exposición, no eran capítulos de la exposición. Realmente la mayoría de las obras respondían al menos a 2, porque ahora veréis que estaban como súper interconectados, pero además también hicimos pues toda una serie de programas de cine, de conferencias, de encuentros con activistas, de grupos de trabajo, que no necesariamente además todo era visible hacia afuera, ¿no? Nos interesaba también esa parte como de trabajo interno y de no todo se tiene por qué formalizar con ese formato expositivo. Entonces, bueno, uno de los ámbitos era género, raza y huella colonial, ¿no? Cómo analizar la justicia ambiental, pues eso, desde el género, la raza y esa herencia colonial. No hay una fuera para analizar, pues eso, todo, pues básicamente todas las problemáticas ecológicas desde el punto de vista de cómo hemos rebasado o estamos llegando a esos límites biofísicos del planeta. Un más allá del antropocentrismo, para pensar como desde una perspectiva humanista y hablar de esa importancia de desplazar la mirada antropocéntrica y cómo trabajar desde el arte precisamente hacia modos más empáticos de colaborar con otras especies, ¿no? Acuatopías, centrado en problemáticas en torno al agua, aprendiendo del conocimiento indígena, obvio, y de nuevo regreso al futuro, que era muy parecido a esos futuribles de los que hablamos en la Bienal. Y una vez más hicimos las pautas de sostenibilidad. En el caso del MOCAB de Belgrado eran bastante estrictas, pero sí hicimos transporte, solamente que transporte terrestre, no hubo ningún tipo de transporte aéreo. Y sí, en Canarias decidimos ya una decisión mucho más radical, que fue: no va a haber ningún tipo de transporte y todo, absolutamente todo, se va a producir in situ, de manera local y solamente en la isla. Y no se puede, o sea, ni siquiera transportar o pedir ningún tipo de material de las otras islas, para, bueno, también forzarnos, ¿no?, a
pues eso, a pensar desde nuestro entorno y, bueno, y a ver cómo con los artistas también, o sea, realmente todo eso era posible. Eso nos lleva, en todos estos casos, a producir de manera, o sea, cosas tan básicas como fotografía. Yo nunca transporto fotografías. Yo hablo con los artistas, les pido los archivos originales y es más, las vamos a imprimir según el tamaño de los marcos que ya tengamos. Entonces, primero hablo con el museo, pásame el listado de marcos que tengas de sobra en el almacén de exposiciones anteriores. Me pasas ese inventario, yo ahí tengo las medidas y hablo con el artista y le digo, tengo estos y estos. Venga, pum, ¿cuáles quieres? Me envías. Los archivos se imprimen en una imprenta local en esos propios marcos, ¿no? Y así es como procuro un poco desarrollar todas las metodologías de producción. Y bueno, pues nada, voy a hacer así un mapeado muy rápido de los proyectos. Bueno, aquí vais a ver lo de primera parte, porque en el caso de Overview Effect tuvimos que a su vez dividirlo en dos partes, esa primera parte, o sea, acaban siendo tres partes, porque nos pilló la pandemia de por medio. Y sucedió que no queríamos caer en vamos a trasladarlo todo esto a lo digital, entre otras cosas, porque se trataba de un proyecto de investigación en el que en ese momento llevábamos ya como 2 años y medio, y porque yo, en mi caso personal, a mí me resultó muy decepcionante cómo las instituciones culturales, durante el confinamiento y durante la pandemia, se pasaban todo el tiempo hablando de cómo hay que reformularse como institución cultural, hay que cambiarlo todo, hay que darle la vuelta a todo, y lo único que se les ocurría era volcar los contenidos online y hacer que pudieses ver las exposiciones de manera online y hacer más mesas redondas online y tener a todo el mundo enfrente de la pantalla online. Y entonces, bueno, como queríamos huir de eso, lo que hicimos nosotros en esta primera parte fue, bueno, pues vamos a retrasar la segunda parte, pero vamos a hablar con algunos de esos artistas para ver si se les ocurren formatos para llevar ese proyecto a otro lugar de otra manera, para que el poco tiempo que la gente puede salir a la calle pueda encontrarse con esos proyectos. Entonces hicimos proyectos en parques, para que cuando la gente al menos podía pasar al parque se encontrase con cosas, y bueno, un poquito por las calles para sorprender un poquito en los pocos momentos de sorpresa que teníamos esos días. Voy a ir así muy rapidito, como veis también reutilizábamos todo, como se puede ver por el óxido de todo lo que veis. Esto era una escultura de un cohete que por dentro era un cine para plantas, así rapidito. Esta era para gusanos. Voy a pasar así rápido. Esta era una instalación que lo hicimos en unas paredes de un artista sami, de la comunidad indígena sami. Esto era en una escuela, por ejemplo, que en realidad es un grafite que lo que hace es cruzar la extinción de las especies y el crecimiento de la población. O aquí, por ejemplo, hicimos una colaboración con la Oficina de Correos de Serbia para hacer una serie de sellos con un artista que lo que hacía es dibujar pájaros imaginarios. Entonces estuvo dibujando pájaros imaginarios y los transformábamos en sellos para que al menos, pues bueno, mientras estaba la gente confinada se pudiese también enviar sus cartas y sus postalitas con nuestros sellos. Hicimos pues eso, performance, y luego ya la segunda parte, pues eso, más normal. Bueno, esto era, es que quiero ir un poco más rápido porque si no, no acabamos. Rabia Agrawal, este era sobre comunidades de pescadores en India. Voy a rapidito. Estas eran esculturas de polen, que ya sabéis que son como proxies climáticos, o Luna de Bengoechea. Luna lo que hacía era, bajo estas ilustraciones coloniales, o sea, de época colonial, escondía todos los nombres bajo los que se esconde el aceite de palma en ingredientes tanto cosméticos como alimenticios. Y entonces tú realmente solo veías la ilustración hasta que con esas linternitas de luz azul veías todos los ingredientes ocultos, ¿no?, detrás de las ilustraciones. Bueno, voy a ir un poquito rápido así, solo para que tengáis esa imagen más visual. Bueno, no este. Esto que parece así simplemente un tapiz geométrico muy bonito, realmente lo que es una imagen de la privatización de los recursos en torno al Valle del Nilo, a partir de fotografías tomadas con tecnología militar. Sí, bueno, estas dos eran en torno al racismo ambiental, es un artista de Sudáfrica. Bueno, hicimos también algunas intervenciones en MUPIs de la ciudad. Así, rapidito.
esta tenía que ver, esto es un aparato que se inventan Cristina y Roman para medir cómo ha cambiado el color del cielo, porque ya estamos en lo que se llamaría un cielo antropogénico, porque realmente el color del cielo está cambiando a causa de la crisis climática. Entonces, con este aparato lo que iba es sacando fotografías automáticamente que ibas viendo en el propio espacio expositivo, y bueno, es un proyecto como que continúan y que van sacando y van analizando como esos patrones de color diferentes, ¿no? Esto, bueno, pues the Institute of Queer Ecology, y SUMA es también un colectivo indígena inuit. Esta instalación hablaba también de cómo han cambiado también los patrones sexuales de los animales marítimos a causa de la crisis climática. Así, rapidito, estarán campañas de protección de la biodiversidad. Quiero ir así rapidito. Esto lo hicimos con una comunidad de mujeres también de Serbia. Esto era un santuario de musgo para absorber el carbono. Estaba en un parque, también lo hicimos ahí en un parque. Así, rapidito. En estas, bueno, ahí se podían ver como todos los contaminantes en el agua también, que derivan también de los microplásticos. Esto eran experimentos de composta. Vale, paso rapidito. Ay, esto es un proyecto, es que veis, no puedo evitarlo. No puedo evitarlo. Thomas Thwaites lo que hace aquí es una obra yéndose a vivir con un rebaño de cabras. Decide que se quiere tomar unas vacaciones de ser humano y dejar de ser humano un tiempo, y entonces se va a vivir con las cabras y se crea además esas como apósitos, y entonces se pasa una temporada viviendo con las cabras, escribe un libro también y ahí cuenta como toda su historia con las cabras. Con algunas se llevaba guay, como esa que veis ahí, con otras pues no encajaba, pero cuenta un poquito como toda la historia y saca las fotografías. Y esta es un poco la versión que visteis de la Bienal, pero que la hizo con Canarias también y con plantas endémicas de Canarias, y utilizando piedras también, ¿no? También con esa idea de vamos a repensar eso de lo vivo y lo no vivo, ¿no? Lo vivo y lo inerte, y empezar a pensar las piedras también desde esa perspectiva animista como un elemento vivo también, ¿no? Ahí veis, así es, ¿eh? Sí, es una pasada, es una pasada. Además se pueden activar también simplemente con la luz del móvil. O sea, en este caso, como era dentro del museo y no había luz solar directa, simplemente con el móvil, con que pases así unos segunditos, se cargan y se activan. Es una pasada. Bueno, esto era una performance de Gloria Godínez, que ya es una artista mexicana que vive en Canarias, y entonces establecía como lazos entre el pasado colonial de México y el pasado colonial de Canarias a partir de la grana cochinilla, que es típica de los dos sitios, y hacía, bueno, pues esta performance inaugural. Voy a pasar así rapidito. Teresa, no sé por qué salen cortados todos los nombres, ya lo siento, supongo que es por el cambio del archivo. Teresa Traoré Dalver es una artista de Burkina Faso que siempre trabaja, hace todas sus instalaciones también con restos de fábricas, en este caso con unos fotolitos. Estos son una serie de banderas también de Fernando Palma, que es un artista indígena mexicano también. Teresa Correa, por rapidito, estos son cianotipias creadas también en el propio museo con algas que recogimos de la playa de allí. Voy a pasar así rapidito. Bueno, este es un proyecto que he mostrado también ya en otras exposiciones, que lleva desde 2004 y continúa, que es un proyecto por el que Amy Balkin lleva años, bueno, lleva desde entonces, intentando que se incluya a la atmósfera dentro del patrimonio de la UNESCO, ¿no? Como bien a proteger como parte del patrimonio de la UNESCO. Entonces lo que hace es pues toda esta campaña, insta a todas las instituciones a que envíen las cartas a la UNESCO, pero también en el espacio expositivo crea una serie de postales para que todos los visitantes también las firmen, las echen en ese buzón, y cuando terminan las exposiciones las enviamos a la UNESCO a seguir dando la turra, a ver si en algún momento nos hacen caso. En realidad pasan mogollón, pero ahí seguimos. Bueno, sí, más ejemplos. Esto es un tapiz hecho con lana y tintes naturales también, que lo que refleja es el gráfico de la especulación entre el uso global de energías o de fuentes renovables y no renovables entre 2000 y 2050. Y este otro ejemplo de proyecto, Fabular un mundo diferente,
De nuevo, como veis siempre, como en esta línea también de fabular, especular, esas otras posibilidades, esas otras ecotopías. Aquí lo que me planteaba era cómo huir de ese formato de exposiciones itinerantes tradicionales, de nuevo con toda esa huella y con todo ese componente colonial, además, como en estos casos que está creado para la red de centros culturales de España en Latinoamérica, ¿no? Entonces, ahí lo que me planteé para evitar precisamente todos esos transportes y evitar todas esas connotaciones que a mí me parecían bastante peyorativas, voy a pensar la exposición más como una matriz, casi como una serie de instrucciones que hagan que ni yo ni los artistas además tengan que desplazarse a los lugares y que en cada uno de los centros esa matriz o esas instrucciones se vayan adaptando a cada uno de los contextos también. Entonces, por un lado se iban adaptando en función de los materiales del entorno y del lugar, pero por otro lado también íbamos trabajando a distancia con agentes de cada uno de esos contextos para adaptarlas también a las particularidades de cada sitio, ¿vale? Ahora os voy a poner como algunos ejemplos. Por ejemplo, uy, ¿por qué no pasa esto? Se atascó, a ver. Prueba a ver ahí. Sí, pero si no te voy a tener ahí mareándote. A ver, ¿eh? No, se ha vuelto loco. A ver. Ha enloquecido. No, es que no. Un clásico, ¿no? Sí. Se ha quedado tonto. ¿Ya? ¿No? A ver, ahí sí. Ah, es que ahí tenía un vídeo. No. Sí, pero aún así yo creo que no. Además no se ha quedado también ahí. Loco. Sí, no, pero pásalo porque es que si no, ahí sí que ya nos volvemos locos. Porque se va a quedar ahí. ¿No? Siguiente. Se atontó, ¿no? ¿No? No. Ahí. Ahí va. Vale. Pues os pongo algunos ejemplos. Juan Zamora, que es el mismo de la bioluminescencia que hemos visto. Pues él lo que hace es pedir que en cada uno de los centros donde se desarrolló la exposición recogiesen hojas que habían sido agujereadas con gusanos. Entonces pedía que se hiciesen fotos de esas hojas, se las enviaban a él y entonces él con esas hojas las dibujaba las hojas y creaba partituras musicales. Y entonces luego se interpretaban esas partituras musicales en cada uno de los sitios con músicos locales, ¿no? Así en cada uno de los sitios. En algunos también hacían estas cajitas de música. O, por ejemplo, Avelino Sala lo que hace es, en todos los casos, relacionar el vertido del Prestige con otra catástrofe ecológica que hubiese habido similar en cada uno de esos contextos. En el caso del Prestige, él había estado durante un montón de meses trabajando con el fiscal que se encargó del caso, entrevistándole, entonces tiene muchísimo material de archivo y muchísimo material también como físico con el que crea pues eso, un vídeo y toda una instalación y demás. Y lo que a él le interesa es ir estableciendo paralelismos con catástrofes similares en cada uno de los contextos y las iba como poniendo en diálogo, ¿no? En relación. O pues en otros casos, instalaciones como estas, con botellas de plástico, o con Isidro hacíamos jabones, instalaciones de jabones naturales con restos de aceite. Contexto. Voy a pasar más rápido. No. Otra vez, se quedó loco. Bueno, yo sigo hablando, a ver si mientras puedes solucionar. Glenda León trabajaba en torno a la mariposa monarca, que ya sabéis que también está en peligro de extinción, y además a ella le gustaba mucho como esa metáfora de ese dicho chino de el aleteo de una mariposa puede desembocar, ¿no? Puede generar un terremoto en otro lugar del planeta, ¿no? Y a ella le parecía como una metáfora muy interesante de lo que sucede con cualquiera de las decisiones que tomamos a nivel ecológico, ¿no? ¿Se sigue quedando ahí loco? Pues nada, ¿qué hora es? Igual termino antes de tiempo y ya está, si en realidad no sé por qué se queda, es que igual pesan un montón. Sí, es esa.
Dale a ver y pasadla si no al final. Mientras tanto, bueno, si queréis os cuento alguno de los otros casos y ya nos ponemos a trabajar y ya está, si no importa. Si lo importante también es que ahora habléis vosotros y trabajéis vosotros. Pero bueno, me da pena solo no poder enseñaros algunos casos así muy chulos. Había, por ejemplo, un chozo que hicimos en cada uno de los lugares, que era una pieza de Jorge García, que él originalmente la desarrolló inspirado en la vida de su abuela, que vivió desde los 17 hasta los 32 años en la típica choza de pastores y tuvo a sus 2 hijas ahí en la choza de pastores. Entonces él había estado grabando a su abuela, entrevistándola y creando un chozocine, como un fanzine, como un manual de instrucciones para que cualquiera pudiese crearse su propio chozo con los materiales del entorno. Entonces hace el chozocine, además así como con los dibujitos y tal, y con un QR para que todo el mundo se pueda hacer su chozocine. Y lo que hacemos es lo mismo en cada uno de los entornos, investigando las arquitecturas vernáculas de cada sitio y trabajando en muchos casos con comunidades indígenas de cada lugar sobre pues eso, sus propias arquitecturas vernáculas, que es muy bonito porque me da pena, a ver si os puedo enseñar algunos de los casos, porque en muchos casos terminan siendo bastante parecidas, en otros casos la verdad que no tienen nada que ver, pero lo bonito era… Bueno, ahora os enseño el chozo, aprovecho para contaros por si acaso ya no tenemos más posibilidad. Aquí Ruth Gómez, por ejemplo, lo que hace es, aquí, especular en torno a cómo, de la misma manera que especies están desapareciendo cada día, pudiesen aparecer nuevas especies con capacidades especiales para enfrentarse a la crisis climática y que además esas nuevas especies ya hubiesen borrado esas diferencias entre humano-no humano o entre planta-animal, etcétera. Entonces, pues este es uno de los casos, por ejemplo, desarrolla unos cuantos, esto es un pongo green, que deriva de los orangutanes, viene de los orangutanes y ha desarrollado ese pelaje arbóreo que veis, que le permite hacer la fotosíntesis y que tiene también esa cola, que en realidad es una raíz también para absorber agua para los tiempos de escasez, ¿no? Y hace, pues toda una serie de… No sé si el chozo estaba antes, a ver, un momento, no, estaba después. Que no quiero pasar por todos… A ver… Esto pinta mal, ¿eh? A ver… Me da pena no detenerme en estas, porque la verdad que sí, todas tienen una historia muy bonita. Estos son archivos de semillas, pero archivos también de historias de campesinos en torno a todas esas semillas que va recogiendo diferentes lugares. Bueno, estos mandalas, estas son instalaciones de plantas que mantienen todavía su nombre colonial. Este es el chozo. Entonces, por ejemplo, era el de Perú. Ahí está la abuela. Eso es parte del chozocine. Este es el interior de otro de los chozos. Aquí lo hicimos fuera, en la entrada del Centro Cultural de España, porque nos parecía como muy bonito, nos parecía como un gesto de justicia poética, el que de la misma manera que los españoles construimos nuestras edificaciones sobre las edificaciones indígenas, pues dijimos, vamos a hacer al revés y vamos a hacer con una comunidad indígena de allí maravillosa, con una comunidad bribri, esto era en Costa Rica, pues vamos a construir sus edificaciones sobre el Centro Cultural de España. Y la verdad que les encantó, se murieron de la risa. Esto es en El Salvador, por ejemplo. Entonces, bueno, en cada sitio iba teniendo como sus particularidades. Y nada, yo creo que, porque es que ya os digo que tengo aquí material para 3 días, y yo creo que ya es hora de que habléis vosotros. Lo importante es como un poco que, pues eso, que veáis la línea. Esto, por ejemplo, son esculturas colmena. Esto es el patio del MUSAC, el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, y son esculturas colmena y un jardín de melíferas que crea para el patio del museo. O estos son trajes escultura que crea Sigor Barayazarra. Sí, son fantásticas porque están hechos con el fieltro con el que se hacen los jardines hidropónicos. Entonces, en realidad estaban así, pero como tienen las semillas dentro, si tú los riegas, pues pasa esto, claro. Sí, eran fantásticas. O estas, las bicihuertos también de Santimorilla, que son para que riegues las plantas mientras haces ejercicio. Entonces, esto estaba también en el museo y el público podía ir, pues ponerse a andar en bici y de paso pues nos regaba las plantas. Y bueno, pues así… Más ejemplos rapiditos y ya cierro para que podáis… Esto es un proyecto que continúa también desde 2007, es un artista japonés que es originalmente de Hiroshima y
él contaba cómo después de la bomba de Hiroshima, pues toda la población obviamente había perdido la esperanza, pero muy poquito después del bombardeo empezaron a germinar unas pequeñas plantitas, unos pequeños arbolitos, y los empezaron a llamar árboles bombardeados, árboles supervivientes. Y entonces pues empezaron a crecer, curiosamente crecían bastante y bueno, pues representaron como la esperanza, ¿no?, de que la vida podía volver a crecer. Y él lo que hace es recuperar semillas de todos esos árboles y las distribuye por todo el mundo, y tiene este blog donde pues todo el mundo va plantando también sus semillas de árboles supervivientes y le va enviando las fotos también por todo el mundo de dónde van creciendo. Entonces, esta soy yo con el mío. Yo le conocí en 2009, creo que fue como 2 años después de que hubiese empezado el proyecto. Me dio también 3 semillas de esas, las planté en mi pueblo y me salieron 2 de los arbolitos. Y entonces, bueno, pues lo que hice además es, uno de los arbolitos lo trasplanté, me lo llevé al museo para que siguiese creciendo en el patio del museo, y llevé más semillas también para que visitantes del museo pudiesen seguir cultivando árboles supervivientes. Bueno, yo creo que ya he hablado. Ay, no, venga, ya acabo en esta, a ver si no puede ser. Este era un proyecto en Polonia, y este en concreto es una artista polaca que lo que hace es oponerse a una ley que acababa de salir en Polonia en ese momento, por la cual cualquiera podía talar un árbol que le molestase, o sea, sin pedir ningún tipo de permiso ni nada. Tienes un árbol delante que te molesta porque no queda bien enfrente de tu casa, pues lo puedes talar libremente. Y entonces, justamente ella, el año anterior, había hecho un proyecto que se llamaba 365 árboles, por el que cada día trepaba a un árbol diferente. Y en cuanto comienza esta ley, empieza a encontrar que un montón de los árboles a los que había trepado se los encuentra talados. Entonces, cada vez que se encontraba un árbol de estos, lo que hacía era sentarse, ponerse a dar de mamar a su bebé, sacarse una foto y colgarla en las redes sociales. Y fue muy bonito porque se hizo viral, y de pronto había madres de toda Polonia que empezaron a hacer acciones también con los árboles, pues para ponerse en contra de esa ley. Bueno, aquí ya sí que paro, porque si no ya no acabamos nunca, y yo creo que ya os toca. Igual hacemos los grupos un poco más pequeñitos que los de antes, que yo creo que eran como muy grandes, como de 6 o así, estaría bien, ¿os parece? Como 6 o así. Y nada, simplemente yo creo que lo chulo sería que pensaseis cualquier idea, cualquier tipo de proyecto que incluya, de nuevo, artes desde el punto de vista más expansivo que se os ocurra. Puede ser directamente una práctica artística, pero puede ser, me apetece hacer un festival, puede ser hacer algo híbrido, puede ser lo que sea. Lo importante es, pues eso, pensar cuál es el relato que queréis contar, de qué va, puede ir de muchas cosas también, y simplemente es pensar, pues eso, un poquito cómo se va a desarrollar, un título, ¿no? El porqué de ese título, el que vamos a contar con ese título, y si os apetece desarrollar también algún tipo de decálogo también y de pautas de sostenibilidad, o de cómo desarrollaríais ese proyecto de la manera también más sostenible posible, ¿vale? Y tenemos los rollos por ahí.